En un pequeño pueblo español, donde las lágrimas solían perderse en el viento, una joven llamada Lucía decidió transformar su dolor en vida. Cada lágrima que caía se convertía en una semilla, y cada semilla en una flor que contaba historias de esperanza, amor y reconciliación. Lo que comenzó como un jardín secreto, pronto tocó los corazones de todo el pueblo, despertando curiosidad, emoción y asombro. Entre miradas inesperadas, corazones que se abrían y secretos que surgían, Lucía descubrirá que incluso la tristeza más profunda puede florecer en amor verdadero. Hoy serás testigo de lágrimas que se convierten en pétalos, soledad que se transforma en comunidad y un romance que renace entre flores y corazones abiertos. Bienvenido a la historia de la joven que sembraba flores donde lloraba, donde cada emoción, cada encuentro y cada semilla tiene un significado que cambiará vidas para siempre. La lluvia golpeaba con suavidad las ventanas de la pequeña casa de Lucía, creando un ritmo constante que se mezclaba con el latido de su corazón. Cada gota parecía susurrarle secretos que ella misma no podía comprender del todo. La joven, con su cabello oscuro húmedo por la bruma del día, se sentó frente a la mesa de madera gastada. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un lápiz que parecía demasiado pesado para las emociones que quería plasmar. Su diario abierto ante ella era un espejo de su alma. Cada palabra escrita era un suspiro, cada línea un rastro de tristeza y esperanza mezcladas. Cuando su cabeza se inclinó, sus lágrimas cayeron suavemente sobre el papel, como si cada gota pudiera dar vida a algo más que palabras. Y, aunque aún no lo sabía, el milagro comenzó allí. Pequeñas semillas que llevaba consigo en un sobre de tela empezaron a responder a su dolor, germinando bajo la superficie de la madera. Lucía cerró los ojos un instante, dejando que la sensación de calma la envolviera. La tristeza que sentía no era simplemente un peso, sino un canal para algo más grande. Su dolor se estaba convirtiendo en semilla, en promesa de flores, en futuro que nadie podía prever. La joven recordó a su abuela, quien solía decirle: el corazón humano florece más en el dolor que en la alegría, porque en la tristeza aprendemos a cuidar lo que realmente importa. Aquellas palabras, aunque lejanas en el tiempo, resonaban ahora con fuerza. Inspirada por un impulso desconocido, Lucía decidió plantar la primera semilla en el jardín trasero, donde la tierra estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. Cada paso que daba dejaba un rastro de gotas que parecían acariciar el suelo, y cuando la semilla tocó la tierra, un pequeño brote tímido apareció casi de inmediato, como saludando al mundo. Era temprano en la mañana y el pueblo todavía dormía. Nadie sabía que la tristeza de una joven cambiaría el alma de todo aquel lugar. Sin embargo, Lucía sintió que algo había cambiado en ella. La soledad que había sentido durante tanto tiempo se transformaba ahora en una fuerza silenciosa, una conexión con la naturaleza y con cada vida que coexistía en su entorno. A medida que caminaba entre las plantas húmedas, observaba cómo cada semilla respondía a su cuidado. No eran flores ordinarias. Parecían comprender su dolor, y en un acto de reciprocidad, ofrecían consuelo. Lucía sonrió levemente. Por primera vez, se dio cuenta de que llorar no era signo de debilidad, sino un acto de creación. Con cada lágrima, un pequeño milagro se producía, y aunque el pueblo aún no despertaba a esta transformación, Lucía ya percibía los cambios. Un aroma sutil de flores emergía en el aire, mezclado con la frescura de la tierra mojada. Era un perfume de esperanza. Mientras el sol se elevaba lentamente, las sombras del amanecer acariciaban su rostro, reflejando la promesa de un nuevo comienzo. Lucía entendió que la vida tenía una forma peculiar de recompensar a quienes eran lo suficientemente valientes para enfrentar su dolor y convertirlo en algo bello. En ese instante, decidió que su misión sería más grande que ella misma. No se trataba solo de plantar flores en su jardín, sino de crear un espacio donde la tristeza de cualquiera pudiera transformarse en belleza. Cada lágrima derramada, cada semilla plantada, sería un puente entre el dolor y la esperanza, entre la soledad y la comunidad. La joven cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el aroma de las flores y la tierra húmeda llenaran su pecho de calma. La primera semilla estaba plantada, y con ella, la promesa de un cambio silencioso pero poderoso comenzaba a florecer. Lucía salió al jardín trasero, todavía húmedo por la lluvia de la noche anterior. Cada paso que daba dejaba huellas en la tierra, pero también un rastro de luz, como si la misma naturaleza reconociera la pureza de su intención. Las semillas que había plantado comenzaban a brotar, pequeñas y delicadas, pero llenas de fuerza. El aroma de la tierra mojada se mezclaba con el perfume tímido de las primeras flores que emergían, creando una atmósfera que parecía sacada de un sueño.
Lucía se arrodilló y tocó la tierra, sintiendo la conexión con cada brote que respondía a su cuidado. A lo lejos, se escuchaban los primeros sonidos del pueblo despertando. Campanas suaves, pasos de vecinos, el ruido de la vida cotidiana. Sin embargo, allí, en su pequeño jardín, Lucía encontraba un espacio de calma, un refugio donde el tiempo parecía detenerse. Cada brote que veía era un recordatorio de que incluso el dolor más profundo podía transformarse en algo hermoso. Las lágrimas derramadas durante años habían dado vida a estas flores, y al observarlas, Lucía comprendió que su sufrimiento no había sido en vano. Con cada flor que abría sus pétalos, sentía un latido de esperanza que se extendía más allá de su jardín. Imaginó que algún día, todo el pueblo caminaría entre estas flores, recordando que la tristeza no era un final, sino un inicio. Las horas pasaban y la luz del sol iluminaba cada rincón del jardín, revelando la transformación silenciosa. Lo que antes era dolor, ahora era belleza viva. Lucía sonrió, sintiendo una gratitud profunda, no solo hacia la vida, sino hacia sí misma, por tener el valor de enfrentar su tristeza y convertirla en algo eterno. En ese momento, supo que esta historia apenas comenzaba. Las semillas eran solo el primer acto de un cambio que crecería con cada lágrima, con cada gesto de amor y cuidado. Y mientras la brisa movía suavemente su cabello, Lucía se levantó, lista para continuar sembrando esperanza donde el mundo parecía haber olvidado cómo florecer. La mañana siguiente al primer brote fue distinta. Los primeros rayos de sol iluminaban la plaza del pueblo y las calles empedradas olían a tierra húmeda y promesas nuevas. Lucía salió al jardín con su regadera, con el corazón latiendo un poco más fuerte que de costumbre. No sabía que los vecinos ya la habían notado. Desde sus ventanas, desde los rincones de las calles, la observaban. Una joven sola, llorando y sembrando. Algunos se preguntaban si estaba loca, otros sentían un nudo en el pecho sin comprender por qué. Entre ellos, don Rafael, el panadero, fruncía el ceño. Nunca había visto a nadie así en su vida. Se acercó con cautela, como si temiera romper un encanto invisible. «Lucía», dijo con voz suave, «¿qué haces aquí tan temprano?» «Planto flores», respondió ella, con timidez. «Don Rafael, cada lágrima que direm trae vida». Él la miró, incrédulo, pero algo en la forma en que la joven hablaba le hizo retroceder su juicio inicial. Una pequeña flor se había abierto entre sus pies. El panadero se agachó, tocó delicadamente el pétalo y sintió un calor extraño en el pecho. «Nunca había visto algo así», murmuró. «Es hermoso». La noticia del jardín de Lucía se extendió como un susurro por el pueblo. Algunos vecinos se acercaron por curiosidad, otros por temor a lo desconocido. Cada paso hacia el jardín era un acto de valentía. Enfrentarse al dolor ajeno, al misterio y a la magia silenciosa que impregnaba el aire. Entre ellos, Carmen, madre de 3 hijos, sintió que algo dentro de ella se suavizaba. Sus hijos corrían entre los brotes, recogiendo pequeñas flores, y ella recordó la risa que había olvidado hacía años. «Lucía, gracias», dijo con voz quebrada. «No sabía que podíamos sentir esto». La joven, sonriendo ligeramente, comprendió que su misión iba más allá de ella misma. Cada lágrima que había derramado, cada semilla que había plantado, empezaba a conectar corazones que habían estado cerrados durante demasiado tiempo. Pero no todos estaban felices. Don Mateo, el herrero, cruzó los brazos y frunció el ceño. No podía entender por qué alguien querría plantar flores donde otros solo veían tristeza. «Esto es inútil», dijo. «La vida no es tan simple. Las lágrimas no hacen brotar nada más que dolor». Lucía lo miró con calma, pero su corazón tembló por un instante. Sabía que no todos aceptarían su mensaje de inmediato, pero también entendía que la resistencia era parte de la transformación. Con paciencia, comenzó a explicar. «Cada flor aquí representa un sentimiento. Cada pétalo es un recuerdo, un perdón, una esperanza. No se trata solo de mí, sino de todos nosotros». Los vecinos escuchaban, algunos incrédulos, otros emocionados. Poco a poco, los niños comenzaron a recoger flores y a ofrecérselas a sus padres. Una mujer mayor dejó caer lágrimas silenciosas mientras miraba los brotes brillando con el rocío. «Nunca había sentido algo así», susurró alguien desde un rincón. «Es como si el pueblo mismo estuviera despertando». A medida que pasaban las horas, la plaza y el jardín comenzaron a mezclarse. Lucía, con manos y ropa manchadas de tierra, no se inmutaba.
Su mirada se encontraba con cada persona que se acercaba, ofreciendo consuelo y esperanza en silencio. La primera interacción entre Lucía y el pueblo había ocurrido. Algunos habían entrado con miedo o duda, pero todos salieron con un destello de algo nuevo. La comprensión de que incluso el dolor podía convertirse en belleza y que un acto humilde de amor podía tocar los corazones más cerrados. Esa mañana, nadie en el pueblo volvió a ver a Lucía igual que antes. Su tristeza ya no era solo suya, sino un puente hacia todos, y las flores crecían como símbolos vivos de esperanza y renacimiento. Con el paso de las horas, más vecinos se acercaron, intrigados y emocionados por lo que veían. Cada paso hacia el jardín de Lucía era un descubrimiento, flores que nunca antes habían visto brotando donde alguna vez solo había lágrimas. Los niños corrían entre los brotes, recogiendo flores y ofreciéndolas a sus padres. Carmen, la madre de 3 hijos, no podía dejar de sonreír. Sus hijos parecían redescubrir la alegría, y ella sentía una ligereza en su corazón que hacía años no experimentaba. Don Mateo, el herrero escéptico, observaba desde la entrada del jardín. Cada flor que veía lo obligaba a reconsiderar su juicio. La resistencia inicial comenzaba a derretirse, lentamente, mientras los pétalos parecían susurrar algo que las palabras no podían expresar. «Nunca pensé que algo tan simple pudiera hacer tanto», murmuró don Mateo, cruzando los brazos pero con los ojos brillantes. Lucía se acercó a él, colocando una pequeña flor en sus manos. «No se trata de simple belleza, don Mateo. Se trata de lo que esta belleza representa. Cada flor es un recuerdo, un perdón, una promesa». Él bajó la mirada, y algo cambió. En ese instante, comprendió que su corazón también podía florecer. La plaza entera comenzó a transformarse. Los vecinos colaboraban para plantar nuevas semillas, regando las flores, limpiando los caminos y compartiendo historias que habían olvidado. La magia silenciosa de la joven había despertado al pueblo entero. Lucía observaba con emoción contenida. No se trataba solo de la aceptación, sino de la conexión que se estaba creando. Cada sonrisa, cada gesto amable, era un eco de lo que había sembrado con sus lágrimas. Con el tiempo, la noticia del jardín se difundió más allá del pueblo. Visitantes de aldeas cercanas venían a ver el milagro. Pero Lucía permanecía humilde, recordando siempre que todo comenzó con un acto sencillo: llorar, sembrar y creer en la transformación. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba y la luz dorada bañaba los pétalos, el pueblo comprendió algo esencial. El dolor no es el fin, sino el inicio de algo que puede unir a todos. Las lágrimas de una joven podían transformar la vida de muchos, y las flores se convirtieron en testigos de la esperanza que renace incluso en los lugares más inesperados. La interacción del pueblo había marcado el comienzo de una nueva era. Don Rafael, Carmen, don Mateo y todos los demás habían aprendido que, a veces, la magia más poderosa surge de la vulnerabilidad y la autenticidad. Lucía sonrió, sabiendo que su misión apenas comenzaba y que las semillas de esperanza seguirían creciendo en los corazones de aquellos que habían abierto sus ojos y su alma a la belleza que nace del dolor. El aire estaba cargado de aromas dulces y frescos, flores recién abiertas mezcladas con la tierra húmeda. Lucía caminaba por el jardín, revisando los brotes que habían emergido desde la mañana. Cada flor parecía latir con vida propia, respondiendo a sus manos cuidadosas. Mientras acomodaba una pequeña semilla, una presencia inesperada la hizo levantar la vista. Allí, en la entrada del jardín, estaba Diego, un joven del pueblo que hasta entonces había pasado desapercibido para ella. Su mirada era intensa, curiosa, pero con un dejo de cautela. «Hola», dijo Diego, con voz suave. «He oído de tu jardín, y quería verlo por mí mismo». Lucía parpadeó, sorprendida, pero su corazón sintió un vuelco inesperado. No era solo la visita de alguien del pueblo, sino la sensación de que alguien reconocía su esfuerzo, su dolor y su dedicación. «Bienvenido», respondió, intentando mantener la compostura. «Cada flor tiene una historia, como cada lágrima que he derramado». Diego dio un paso adelante, observando con detalle cada brote, cada pétalo que parecía brillar sutilmente bajo el sol. «Nunca había visto algo así», murmuró, dejando escapar una sonrisa ligera. «Es hermoso». Lucía sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Su trabajo, sus lágrimas y sus semillas finalmente habían encontrado reconocimiento, pero también había algo más, una chispa que no había sentido antes. Mientras conversaban, el viento movía suavemente las flores y sus cabellos, creando un ambiente que parecía mágico,
casi irreal. Cada palabra intercambiada llevaba un peso emocional. Cada silencio, un universo de posibilidades. Diego se acercó a un pequeño brote que Lucía acababa de plantar y lo tocó delicadamente. Siento como si cada flor contara algo de ti, dijo, como si hablara de tu corazón. Lucía asintió, conteniendo un suspiro. Así es, respondió. ¿Y tú, qué ves? Diego bajó la mirada, pensativo. Veo esperanza, y también algo que nunca esperé sentir. Esa declaración, aunque breve, hizo que ambos compartieran un momento de intimidad silenciosa. La tensión entre curiosidad, admiración y un sentimiento emergente era palpable. Mientras hablaban, algunos vecinos pasaban cerca, pero ninguno se atrevió a interrumpir. Parecía que el jardín se había convertido en un espacio protegido, un mundo aparte donde solo existían ellos, las flores y la magia del momento. Con cada minuto que pasaba, la relación entre Lucía y Diego comenzaba a transformarse. No era un romance inmediato, sino un delicado proceso de reconocimiento mutuo, de empatía profunda, de corazones que empezaban a latir al mismo ritmo. Sin embargo, Lucía también sentía miedo. El pueblo había empezado a aceptar sus flores, pero no todos aceptarían un vínculo romántico tan rápido, y ella temía que un paso en falso pudiera destruir la armonía que había creado. «Tengo miedo», susurró Lucía. «No quiero que algo arruine lo que hemos logrado aquí». Diego tomó sus manos con suavidad. «Nada destruirá esto, Lucía. Solo quiero estar aquí contigo, aprender de ti, ayudarte a que este jardín crezca, como tú lo has hecho con nosotros». La sinceridad en sus ojos era innegable, y por un instante, todo el miedo de Lucía se disolvió en la calidez de esa conexión. Sin embargo, sabía que todavía habría desafíos, secretos por descubrir y emociones que tendrían que enfrentar juntos. El sol comenzaba a descender, bañando el jardín en tonos dorados y naranjas. Las flores parecían reflejar la luz de la relación que nacía, delicada, frágil pero llena de vida. Lucía y Diego permanecieron en silencio por unos momentos, solo escuchando el murmullo del viento y el canto distante de los pájaros. Cada mirada, cada gesto, contaba más de lo que podían expresar con palabras. «Quizá», dijo Lucía finalmente, «quizá este jardín no solo es para mí, sino para todos nosotros, para que aprendamos a abrir nuestros corazones». Diego asintió, sonriendo con ternura, «y para que los que temen amar puedan hacerlo poco a poco». Esa tarde, mientras la luz se desvanecía, el primer paso de un romance nacido de lágrimas y flores comenzaba a florecer. Un secreto, delicado y precioso, empezaba a entrelazarse con cada pétalo del jardín, anunciando que incluso en la vulnerabilidad podían hacer algo hermoso y duradero. Con el sol descendiendo lentamente en el horizonte, el jardín adquiría un tono cálido y dorado. Las flores parecían reflejar la luz de la tarde, cada pétalo brillando como si contara una historia de esperanza y amor. Lucía y Diego se sentaron al borde de la pequeña fuente en el centro del jardín. El sonido del agua mezclado con el susurro del viento creaba una atmósfera casi mágica. «Nunca había sentido algo así», dijo Diego, observando los reflejos en el agua. «Es como si todo el dolor, todo lo que hemos visto, hubiera llevado a este momento». Lucía asintió, mirando sus manos entrelazadas sobre sus rodillas. «Y siento miedo, miedo de perder esto, de que un error pueda deshacer lo que hemos creado». Diego tomó su mano con delicadeza. «Nada puede romper esto. Cada flor aquí, cada lágrima plantada, nos ha traído hasta este momento». La conversación continuó, llena de silencios significativos y miradas profundas. Cada gesto parecía medir la distancia entre sus emociones y sus miedos. La tensión romántica no necesitaba palabras. La conexión emocional se sentía en cada pétalo, en cada suspiro del viento. Mientras hablaban, recordaron cómo había comenzado todo. Las lágrimas de Lucía, la incredulidad y aceptación del pueblo, y la transformación de un espacio antes olvidado en un jardín de vida y esperanza. «A veces me pregunto», susurró Lucía, «cómo algo tan simple como plantar una semilla puede cambiar tanto». Diego sonrió. «Porque no es solo la semilla, es lo que pones en ella. Tu corazón, tu amor, tu dolor, todo se refleja en cada flor». Lucía bajó la mirada, un rubor suave coloreando sus mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía compartir su vulnerabilidad sin miedo. «Quiero que este jardín», comenzó, «que esto que hemos creado no sea solo para mí, sino para todos, incluso para nosotros». Diego asintió,
acercándose un poco más. Y será así. Cada flor, cada pétalo, es testigo de lo que somos capaces de sentir juntos. Con la caída del sol, la escena se volvió aún más romántica y cinematográfica. La luz dorada iluminaba sus rostros, y las sombras jugaban entre las flores, como si el propio jardín celebrara su conexión. A lo lejos, los murmullos del pueblo desaparecían, dejando solo la intimidad del jardín y el latido de sus corazones. Allí, entre flores y miradas, nació un secreto que ambos sabían debía cuidarse y nutrirse con paciencia, comprensión y amor. Esa noche, cuando las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo español, Lucía y Diego permanecieron juntos en silencio, conscientes de que un vínculo profundo acababa de surgir, un amor que florecería, como las flores que ella había plantado con lágrimas y esperanza. El amanecer trajo consigo una luz dorada que parecía envolver cada pétalo del jardín de Lucía. Las flores habían crecido en abundancia, cada rincón del jardín respiraba vida, color y esperanza. Lo que antes era tristeza ahora era un espacio lleno de alegría y conexión. Lucía caminaba lentamente entre los brotes, sus dedos rozando suavemente los pétalos. Cada flor parecía contar una historia, no solo de su dolor, sino de la transformación de todo el pueblo. Los vecinos observaban desde la distancia, sus rostros reflejando admiración, gratitud y una nueva comprensión de lo que significaba abrir el corazón. Diego apareció a su lado, tomando suavemente su mano. La mirada de ambos se encontró, y en ese instante no necesitaban palabras. La conexión que habían construido durante semanas, basada en vulnerabilidad, respeto y ternura, se sentía completa. Nunca imaginé que algo tan pequeño pudiera cambiar tanto, dijo Diego, su voz llena de emoción. Tu corazón, tu valentía, todo esto ha tocado cada vida aquí. Lucía sonrió, con una mezcla de humildad y satisfacción. No es solo mi corazón, es de todos. Cada lágrima plantada, cada semilla cuidada, pertenece a quienes han querido ver más allá del dolor. Los vecinos comenzaron a acercarse, tímidos al principio, luego con confianza. Don Rafael, el panadero, y Carmen con sus hijos, llegaron con cestas llenas de flores recién cortadas, compartiendo historias y recuerdos. Don Mateo, el herrero, estaba allí también, finalmente sonriendo mientras observaba la armonía creada. El jardín ya no era solo un lugar de dolor transformado, sino un símbolo de unidad y esperanza. Lucía comprendió que su misión había sido más grande de lo que imaginaba. Había enseñado al pueblo a abrazar la vulnerabilidad, a cuidar unos de otros y a encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Diego se inclinó hacia ella, con una sonrisa suave. Lucía, hay algo que quiero decirte. Ella lo miró, con el corazón latiendo más rápido. Sí, te admiro, te respeto y... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Te amo. Lucía sintió un torrente de emociones. Cada lágrima, cada momento de miedo, cada semilla plantada la había llevado a este instante. Con una sonrisa luminosa, respondió, y yo también te amo, Diego. Desde que llegaste, has hecho que este jardín y mi corazón florezcan de formas que nunca imaginé. El viento movió suavemente los cabellos de ambos, y las flores parecieron inclinarse como celebrando su unión. La magia del jardín no era solo física, era emocional, espiritual. Cada pétalo era un testigo de la transformación de sus corazones y del pueblo. Los vecinos, viendo el intercambio, comenzaron a aplaudir suavemente, celebrando la alegría que ahora llenaba el aire. El jardín de Lucía se convirtió en un santuario de amor, resiliencia y comunidad. Gracias, dijo Lucía con lágrimas de felicidad. Gracias a todos por creer, por cuidar, por permitir que el dolor se transforme en algo tan hermoso. Diego la abrazó. Y en ese momento, la joven comprendió que las lágrimas de ayer eran semillas de hoy, y que el amor que brotaba en el jardín era solo el reflejo de los corazones abiertos que habían aprendido a florecer juntos. Con la llegada de la tarde, el jardín se transformó en un lugar de celebración silenciosa. Las flores brillaban bajo la luz dorada, y cada pétalo parecía irradiar alegría. Lucía y Diego caminaban juntos, tomados de la mano, compartiendo miradas y sonrisas llenas de complicidad. Cada paso que daban era un recordatorio de todo lo que habían superado. La soledad, el miedo, las dudas y la resistencia inicial del pueblo. Mira cómo ha crecido todo, dijo Lucía, señalando los rincones del jardín que antes eran solo tierra húmeda y semillas tímidas. Todo esto es gracias a cada corazón que decidió creer. Diego asintió, con los ojos brillando de emoción.
Y nosotros somos parte de ello. Esto que sentimos, este amor, también crece como estas flores. Los vecinos comenzaron a acercarse más, ahora con total confianza. Algunos traían pequeñas cestas de flores para añadir al jardín. Otros compartían historias de cómo su propia vida había cambiado gracias a la inspiración de Lucía. Cada gesto, cada palabra, era un eco de la transformación emocional que había comenzado semanas atrás. Carmen abrazó a Lucía, con lágrimas de felicidad en los ojos. Nunca pensé que veríamos algo así, un jardín que une corazones. Don Mateo sonrió y ofreció un gesto de respeto silencioso, finalmente reconociendo la fuerza y el valor de Lucía. Mientras el sol se ocultaba, las primeras luces de la noche comenzaron a brillar, reflejando los pétalos y rostros en un espectáculo de colores cálidos y mágicos. El jardín se convirtió en un espacio de unidad, amor y esperanza, donde cada persona podía sentirse parte de algo más grande. Diego, susurró Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de él. Gracias por estar aquí, por cuidar de este jardín y de mí. Siempre, Lucía. Siempre estaré contigo, respondió Diego, abrazándola con suavidad. Las estrellas comenzaron a aparecer, iluminando el cielo sobre el pueblo. Cada chispa de luz parecía reflejar la felicidad de los corazones reunidos. La noche se llenó de susurros de gratitud, risas suaves y la promesa de un futuro lleno de esperanza y amor. La joven que una vez lloraba sola ahora caminaba junto a su amor y su comunidad, rodeada de flores y corazones abiertos. Cada lágrima derramada había dado fruto, y la magia de su jardín se convirtió en un testimonio eterno de que incluso el dolor más profundo puede transformarse en belleza, conexión y amor. Mientras la luna iluminaba el jardín, Lucía y Diego se quedaron de pie, tomados de la mano, observando cómo cada flor reflejaba la luz, símbolo de sus corazones renacidos. Todo el pueblo, desde sus casas hasta las calles empedradas, compartía la sensación de un renacimiento, un inicio nuevo lleno de vida, esperanza y amor que florecería por generaciones. Y así, entre lágrimas, pétalos y miradas, la joven que sembraba flores donde lloraba encontró su final feliz, no solo en el amor romántico con Diego, sino en la transformación de todo un pueblo que aprendió a florecer junto a ella.